El objetivo de nuestra clase es proponer innovaciones que se podrían aplicar a diversos objetos o sistemas tecnológicos para resolver problemas. A partir de ahora vamos a dar inicio a nuestra nueva unidad de tecnología, la número 2, que es la creación de objetos tecnológicos. Y aparte de eso, como información extra, tengo que decir que ya está disponible en la plataforma del IRMI la guía número 3 de tecnología. En esta guía ustedes van a tener una actividad muy concreta que realizar. Van a tener que completar la guía, la pueden descargar, la pueden ir a retirar al colegio cuando se entregue la fecha para tal caso. La guía es para trabajar durante todo el mes de mayo, así que tienen suficiente tiempo como para poder hacer la guía, que es súper corta. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes hagan la actividad práctica, en donde van a tener que construir un objeto tecnológico usando materiales reciclados, lo cual va a tener nota, ¿ya? Y ahí dentro de la misma guía le adjunté la pauta de evaluación, así que cualquier cosa, qué es lo que yo voy a tomar en cuenta, qué es lo que yo voy a ir evaluando, lo van a encontrar en el mismo material. Y para dar inicio entonces a nuestra nueva unidad, les tengo entonces esta pizarra donde ustedes ya deberían estar viendo algunos objetos. No sé si los conocen, les llama la atención qué es lo que es, pero lo vamos a ir viendo. El objetivo entonces es proponer innovaciones que podrían aplicar a diversos objetos o sistemas tecnológicos para resolver problemas, ¿ya? Anótenlo en su cuaderno y ténganlo siempre presente a lo largo de esta clase. Bienvenida Camila Sangüesa a nuestra clase del día de hoy. ¿Cómo están? Saludos a Elías, a Tiare, Genderly, a Elías Huechoqueo, Elías Arias por si acaso también, a Christopher Muñoz, Pablo, a Camila Sangüesa, a Matilde Urra y a Juan Vázquez, que se habían conectado desde antes. Bien, muchachos, como ustedes verán, tenemos ahí un título que dice Innovaciones tecnológicas. Pregunta: ¿han sido siempre iguales los objetos tecnológicos a través del tiempo? ¿Qué creen ustedes? ¿Siempre han sido iguales o no? ¿Se han mantenido sin cambio? Obvio que no. Estamos en un periodo donde hay mucha innovación, hay muchos cambios, aunque algunos objetos ya son cotidianos para nosotros, pero a cada rato aparece una nueva tecnología, un nuevo cambio, un nuevo diseño, se agregan funciones, se eliminan otras cosas y se van adaptando a las necesidades. ¿Ya? Así que espero que vean entonces algunos ejemplos, tomemos algunos casos y algunas consideraciones y luego pasemos a la actividad que va a ser súper cortita, ¿ya? Bienvenida también ahí a Génesis Ñancoleo, quien se conectó a nuestra clase, y a medida que se vayan incorporando vamos a ir viendo más material. Recuerden, todo esto va a estar registrado, si alguien no lo alcanzó a ver no hay ningún problema, lo puede revisar posteriormente. El objetivo está puesto en el grupo de WhatsApp, así que antes de entrar a la clase yo creo que miraron el enlace y también leyeron las instrucciones, por lo tanto no habría ninguna otra necesidad más que hacer. Bien, en base entonces a esa pregunta, ¿han sido siempre iguales los objetos tecnológicos en el tiempo? ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué ven ustedes? Yo les voy a ir ampliando las imágenes. Por ejemplo, en este caso, ¿qué ven ustedes? Un tren, un ferrocarril, ¿cierto? A carbón, muy bien, ya usted se dio cuenta que no era un tren cualquiera, sino que funciona en este caso con carbón. ¿Y los trenes que ustedes conocen en la actualidad o han visto en otras partes son iguales a este? ¿Tienen la misma forma? ¿Funcionan con el mismo tipo de energía o no? Ya, por ejemplo, partiendo de la base energética, ¿cuál es el tipo de energía que utiliza este ferrocarril de la imagen? Carbón, ya, el carbón es el combustible, no es la energía. El carbón es el combustible, pero genera energía, en este caso de carácter calórica. La energía del calor, cuando se quema el carbón, obviamente produce un aumento de la temperatura, lo cual permite mover esta maquinaria, estas piezas de acá abajo donde están los rieles, ¿ya? Que se mueven producto de la acción del vapor que sale de la caldera, que es calentada a una alta temperatura, y que ese vapor, esa energía tiene que ser expulsada de algún modo, y la expulsa a través de la fuerza mecánica. Por lo tanto, ese era el principal material para poder generar calor y movilizar esta enorme maquinaria, que si ustedes han tenido la suerte de visitar, por ejemplo, Carahue, van a encontrarse ahí con algunos de estos productos tecnológicos de la época por ahí del año 1900, 1950, donde todavía se empleaba la tecnología del carbón y el uso del vapor. Hoy día en desuso. ¿Por cuál? ¿Qué energía es la que ha ido reemplazando al vapor, por ejemplo?
Ya, la gasolina, la electricidad, muy bien, y son nuevas formas de energía. El petróleo, muy bien, el petróleo diésel, por ejemplo, vino a transformar el transporte público, por así decirlo, y privado, ya no necesariamente utilizando un ferrocarril, sino que ahora utilizando vehículos personales más pequeños y más versátiles, porque lamentablemente el ferrocarril no puede circular por donde quiere, ¿cierto? No, sí puede ser más cómodo, pero también en esa época, por ejemplo, un ferrocarril, por su tamaño, tenía ciertas comodidades que un vehículo en la actualidad no tiene. Por ejemplo, los ferrocarriles antiguos o incluso los modernos pueden tener cocina, pueden tener baños, hasta 2 pisos, camas, que en algunos casos un bus, por ejemplo, para llevar más gente sacrifica el espacio para que vayan todos más apretujados y no entrega tanta comodidad como si lo hacía un tren. En esa época, por ejemplo, ya, no hay ningún problema. En este caso estamos hablando de que, por ejemplo, la Camila dice que ha viajado en un tren a carbón. Muy bien. Sé que hay un tren que funciona acá en Valdivia, que funciona a carbón. También creo que hay un tren histórico entre Victoria y Temuco. Y hay otro más, parece, en la séptima región entre Talca y Constitución, en donde la gente puede hacer el recorrido como era en la antigüedad, usando un tren a vapor. Muy bien, a Victoria. Hace años atrás con el colegio fuimos nosotros con un grupo de alumnos a recorrer el tren entre Temuco y Victoria, pero este tren, el que hoy día existe en Temuco, es eléctrico, a diferencia de los trenes de la antigüedad. Muy bien, chicos, darle la bienvenida entonces a Jerónimo. También ahí se había conectado Camila Rojas. ¿Quién era Camila Rojas? O sea, Catalina Rojas. ¿Era Catalina Morales? Parece, ¿cierto? Me acuerdo que era Catalina Morales. Sí, en Imperial también existía ferrocarriles, lamentablemente ya no se utilizan y de hecho las líneas del tren ya desaparecieron. Lo único que queda es prácticamente el puente ferroviario y algunas líneas que quedaron como vestigios, porque hoy día fueron utilizadas como camino, incluso la gente sacó los metales, los cimientos y quedó el trazado, por así decirlo. En Temuco, la línea del tren donde venía hacia la costa hoy día es una ciclovía. Esa ciclovía que atraviesa la parte de atrás del Sodimac o de la Universidad de la Frontera. También, exacto, en Pitrufquén cayó un ferrocarril de carga al río Tolten, producto de que el puente estaba en malas condiciones y por eso ya este tipo de tecnología fue cayendo en desuso. Pero en otros países, como por ejemplo en Japón, en Estados Unidos, en China, en Corea, los trenes son lo más moderno que existe. De hecho, en esos países existen los famosos tren bala. ¿Lo han escuchado alguna vez? Los tren bala. Exacto, incluso recorren a una velocidad increíble de 600 kilómetros por hora. Ni un vehículo alcanza esa velocidad, por lo tanto, viajar en uno de esos trenes en un ratito, uno estaría, por ejemplo, entre Temuco y Santiago, se demoraría 1 hora aproximadamente en llegar. En cambio, un auto se puede demorar perfectamente 10 horas, porque el tren, a diferencia del vehículo, anda casi en línea recta. En cambio, el vehículo necesita una carretera que muchas veces tiene que subir, bajar, pasar puentes, encuentra peajes, se encuentra con tacos, hay curvas, y eso también dificulta un poco el tránsito normal. Pero la diferencia es que los vehículos tienen la particularidad de no usar una línea de ferrocarril, sino que cualquier camino para transitar. Esa es la principal ventaja. Ya, chicos, entonces voy dándole la bienvenida a Berta Reguileo, me parece que era Bastián Silva, ¿cierto? Ya, Brian Pino, bienvenido, también se conectó. Está Javier Coñomán, que es Víctor, bienvenido Víctor. Está Parcival Muñoz, que es Christopher Muñoz. Raquel Godoy, que me parece que es... ¿Quién es Raquel Godoy? Se me había olvidado. Dylan Coña, ahí está, ya, Dylan Coña, vamos a colocarlo al tiro. Raquel Godoy, muy bien. Y me faltaba ahí, creo que se salió, Catalina Rojas, ahí está. ¿Quién es Catalina Rojas? Ya, ahí vamos a colocar. También se conectó ahora recién le di Darlene Barbosa, ahí está.
Bienvenido, Darly. Ya chicos, nosotros estábamos revisando entonces el objetivo que tiene que ver con proponer innovaciones que podrían aplicar ustedes a diversos objetos o sistemas tecnológicos para resolver problemas. La pregunta es si ustedes han visto innovaciones tecnológicas que se han mantenido en el tiempo o han sido transformadas. ¿Quién es Juvenal Urra? ¿Quién es Juvenal Urra? ¿Es Matilde o no? ¿Sí? Ya, ahí en el chat lo puso. Ya, muy bien, eso. Ya, ya, muy bien. Continuando, entonces, tenemos ahí un objeto que está como algo oxidado. ¿Lo ven bien o no? ¿Qué creen ustedes que es? Una lámpara, muy bien, una lámpara de gas. Hoy día estas lámparas ya no son utilizadas por obvias razones, pero tenemos tecnología que ha ido reemplazando estas lámparas que en este caso tenía el propósito de ser portable, portátil. No necesitaba de cables, por lo tanto era fácil de transportar, lo único que necesitaba era a lo mejor tener gas. Hoy día tenemos, por ejemplo, tecnología que funciona con electricidad para generar luz y no necesariamente tenemos que tener prácticamente un cable de corriente para tener eso. Hoy día están las baterías, las pilas, incluso hay algunas lámparas solares, con lo cual necesitan muy poca energía eléctrica. De hecho, también están los molinos, muy bien. Tenemos también esta especie de dínamos que podemos mover con nuestra fuerza mecánica para generar obviamente una corriente eléctrica. Bienvenido también ahí a Nehemías Salvial, que se unió a nuestra clase del día de hoy. Muy bien, entonces vemos que la tecnología ha ido cambiando. ¿Qué es esto de acá? Muy bien, hoy día la máquina de escribir ya no existe, ya no se utiliza. Una máquina de escribir fue, por así decirlo, como el prototipo del teclado que hoy día tenemos en nuestros teléfonos y computadoras. Los teléfonos, antes de ser pantallas táctiles, también tuvieron teclados, en algunos casos teclados tipo computadora, otras veces teclados numéricos. Pero esta máquina tuvo la idea de hacer más mecánico la escritura y agilizar un poco más la redacción de documentos con una letra que fuera estándar. Porque antiguamente mucha gente escribía igual de rápido a mano, pero no toda la gente entendía la caligrafía de todas las personas. No todos escribimos bien y cada vez se utiliza menos la escritura manual. ¿Cuántos de ustedes está tomando apunte en su cuaderno y lo está haciendo con buena letra? Sí, conozco esa tecnología. De hecho, yo tuve dos de esos, ya uno normal y uno con DVD. Dígame. Si la tiene, dígale que lo cuide o que se lo regale a usted como herencia, porque eso en el futuro va a tener un valor histórico y monetario bastante alto. Estos productos, a pesar de que están... Exacto. Ya, muy bien, pasando a eso. Tenemos aquí este aparatito. ¿Qué creen ustedes que es? Aquí los voy a pillar. No, no es una pesa. Tampoco, no es nada para coser. Aquí los pille. No, no tiene ningún lente, si ustedes observan ahí. Tampoco. No se ven hilos, ni carretes, ni agujas, no tiene nada de eso. ¿Qué creen ustedes que será? ¿Una máquina para romper nueces? No, tampoco es. Ya, para que salgan de la duda, este objeto que están viendo ahí ustedes, no es una máquina de coser, no tiene hilo ni aguja. Esta es una máquina que servía para transmitir comunicaciones en código Morse, el famoso telégrafo. ¿Lo han escuchado alguna vez o no? ¿El telégrafo? Ya. Esta máquina fue un prototipo que empezó a utilizar la recién conocida tecnología de la electricidad. Y a través de señales eléctricas se mandaban mensajes con código que se escuchaban como si fueran sonidos o bips que iban marcando ciertos códigos
a medida que uno aprendiera dicho sonido. Por ejemplo, un punto o un bip largo y prolongado podría representar una letra, una cifra o una palabra completa. En la actualidad, este tipo de instrumentos sigue existiendo, más moderno, pero los únicos que lo utilizan son los soldados, los militares. El mundo civil prácticamente ya no conoce esta tecnología ni sabe utilizarla. ¿Y por qué razón los militares lo siguen utilizando? Porque sirve mucho para mandar mensajes encriptados o códigos que nadie puede interceptar fácilmente. Porque como utilizan código Morse, no cualquier persona lo sabe leer. De hecho, en el mar se utiliza mucho el código Morse, pero lo hacen de forma visual, con una lámpara que van cerrando y abriendo rápidamente a intervalos, los cuales representan como una especie de código. Los aviones en la actualidad también utilizan este código Morse en las puntas de las alas. Si alguna vez han visto películas, videojuegos o imágenes de aviones que tienen como luces que parpadean constantemente en los extremos de las alas y que son de colores, generalmente color rojo, blanco o verde, esos colores tienen un significado, no están ahí de bonito. Se supone que los aviones, especialmente los militares, deberían ser lo menos vistosos para que el enemigo no los vea. Pero en algunos casos necesitan comunicarse con otros aliados o naves que a lo mejor no tienen una radio y sí permiten ver a través de las ventanillas o de la cápsula del piloto, pueda ver qué es lo que está tratando de comunicarse visualmente. Hoy día los drones, si ustedes conocen los drones, son estas maquinitas que tienen hélices, que pueden ser radiocontroladas, también tienen una especie de luces que parpadean a cada rato. Y uno se preguntará, ¿y por qué no las mantienen todo el rato prendidas o las mantienen apagadas para no gastar energía? En realidad eso tiene un patrón. Esas luces indican que obviamente es un dron y que está utilizando un espacio y que tiene obviamente un mensaje que entregar a la gente que lo ve visualmente. Pero no toda la gente entiende de qué se trata, ¿ya? Pero este aparatito, el telégrafo, fue uno de los pioneros en utilizar la electricidad para las comunicaciones. Antes del teléfono se utilizaban las señales de código Morse. Este aparato de acá yo creo que más de alguno de ustedes lo habrá visto o algún familiar lo tendrá y sabe para qué sirve. Es una plancha, muy bien. No es una ratonera, es una plancha. Y esta plancha, a diferencia de las que conocen en la actualidad para la ropa, no usa electricidad sino que usa carbón. De hecho, se abría con esta manivela, se sacaba aquí el espacio para abrir la parte superior donde va el manguito, la gente le echaba carbón en este espacio hueco, lo cerraba y el calor del carbón hacía que se calentara la base con la cual obviamente la gente en la antigüedad planchaba la ropa. ¿Sí? Dígame. Exacto. Exacto. Por lo tanto, este tipo de producto en la antigüedad era bastante común y útil, pero por la razón de la tecnología y los avances tecnológicos en la actualidad, los materiales, la forma de producción y las fuentes de energía que tenemos en la actualidad, han ido variando, han ido innovándose. Pero ya la gente tenía soluciones para una necesidad tan común como era mantener la ropa ordenada, limpia y que estuviera plana, lisa. Y esta otra máquina, yo creo que más de alguno de ustedes lo habrá visto. Yo tengo una acá en la casa, que es una reliquia, que es la famosa máquina de coser, pero usando la energía mecánica. Muy bien. Casi todas las abuelitas tienen una de estas máquinas, que es un mueble que está dentro de la familia por mucho tiempo, y estas máquinas son reliquias, ¿ya? Porque hoy día existen máquinas de coser modernas que tienen motores eléctricos o incluso vienen con computadoras incorporadas en donde uno con un pendrive USB o incluso información de internet puede bajar diseños y la máquina automáticamente puede bordar una palabra, un diseño, una figura sobre cualquier género utilizando las telas o los hilos necesarios, ¿ya? Hoy día hay muchas fábricas de confección de ropa, gente que tiene talleres artesanales o que tiene su propia confección, exacto, que tienen estas máquinas. Pero antes de la tecnología eléctrica, de la computación y todas estas tecnologías modernas que le agregan a las máquinas, antiguamente todo se hacía a mano. Alguien dijo, ¿por qué no hacer algo más simple utilizando la energía mecánica de nuestra pierna, en este caso moviendo una especie de manivela, una polea, una rueda, que hacía girar una cuerda que se unía en la parte de acá arriba con esta gran rueda
y que movía prácticamente hacia arriba y hacia abajo el mecanismo de la aguja, lo cual permitía mover entonces el hilo a través de la aguja y sobre la tela que era generalmente puesta sobre esa planchita. Muy bien, ustedes entonces reconocen estos objetos, la mayoría, porque prácticamente el telégrafo ustedes no lo conocen, no lo habían visto nunca, pero sí conocen el ferrocarril, la lámpara, máquina de escribir, esta plancha y esta mesa de telar, de máquina de coser, y en la actualidad son bastante diferentes. ¿Han cambiado entonces a través del tiempo los objetos? Obviamente sí se ha visto ese cambio. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta actividad es súper cortita, ¿ya? Vamos a ir a la siguiente actividad. De esos dibujos, ustedes van a elegir uno de los 6, ya un solo objeto, para discutir qué innovaciones le podrían hacer y dibujar un boceto. ¿Qué significa un boceto? Un dibujo técnico, una especie de maqueta o plano previo, usando una plantilla de diseño, que en este caso va a ser una hoja de cuaderno. Una hoja de cuaderno de matemática, igual que el fondo de este cuadrito. ¿Ven que ustedes tienen aquí como cuadros? Igual que la hoja del cuaderno de matemática. Ya, estos cuadritos permiten, por ejemplo, utilizar medidas, hacer líneas rectas, hacer mediciones, teniendo claro que, por ejemplo, cada cuadrito en el cuaderno de matemática mide 7 milímetros de ancho y de alto. Podemos calcular, por ejemplo, cuántos cuadros necesitaríamos para 7 centímetros, por ejemplo. Serían 10 cuadros para hacer 7 centímetros, porque la suma de los 7 milímetros me daría 70, y por lo tanto serían 70 milímetros transformados a centímetros, serían 7. Pero también podemos usar reglas, lápices, escuadras, compases, todos estos materiales que nos sirven para medir, establecer proporciones, ¿ya? ¿Qué van a hacer entonces en su cuaderno? Van a anotar lo siguiente. Anoten en su cuaderno, ¿ya? La actividad primero. ¿Lo pueden ver o no? Lo voy a ampliar, ¿ya? La actividad. Primero, elegir un objeto de los que ya vimos. Puede ser el tren, puede ser el telégrafo, la lámpara, la plancha, la máquina de escribir o la máquina de coser. Van a responder las primeras preguntas. ¿Cuáles son las innovaciones realizadas al objeto que ustedes eligieron? O sea, ¿qué le agregaron, qué le cambiaron o qué transformaron? ¿Y por qué es una innovación teniendo en claro los objetos anteriores, ¿ya? Los objetos antiguos? ¿Por qué sería una innovación? ¿Ya? Luego, ¿lograron plasmar en los dibujos las ideas de innovación? Por ejemplo, si ustedes van a dibujar, ya, voy a elegir a lo mejor la plancha de ropa que usaba carbón. ¿Qué le puse yo? A lo mejor le puse un mango de madera, que ahí no se veía. Dibujé ese mango de madera o de cualquier otro material, ¿ya? A lo mejor le di color, le di alguna forma diferente, algún diseño, alguna rejilla, algo a donde a lo mejor evitar quemarse o que salga el carbón o que contamine con el humo, no sé, dependiendo de la innovación que uno le quiera ir agregando, pero lo plasmé en el dibujo, lo indiqué, le puse ahí, aquí va la nueva innovación, ¿cierto? Usaron la fórmula para calcular la escala de su dibujo. En este caso, supongamos que una plancha mide 30 centímetros de largo por 10 de alto, ¿ya? ¿Cuál sería la escala? Si usted lo va a dibujar en su cuaderno, no va a ser del mismo tamaño, no va a ser un dibujo de 30 centímetros de largo por 10 de alto, puede ser más pequeño y con distintas miradas, puede ser frontal, de lado, inclinado, lateral, desde el frente o desde atrás, como usted quiera. Y la escala tiene que ver en cuánto yo lo reduje. Por ejemplo, la escala normal es 1 es a 1, ¿ya? 1 dividido 1 le va a dar 1, o sea, tamaño real. Pero si lo pongo 1 dividido en 2, significa la mitad del tamaño que tiene en la realidad un objeto. En los mapas siempre se habla mucho de escala. Por ejemplo, 1 centímetro equivale a 10.000 kilómetros. Eso quiere decir que el mapa del planeta es muy chiquitito, ¿ya? Y si yo quiero ir ampliando el mapa, la escala va a ir variando, y por cada centímetro que yo vea, ya sea en un papel o en una pantalla, puede representar varios kilómetros, metros o más centímetros de lo que realmente es en la realidad. Ya, pero en este caso la escala la vamos a dejar como entre comillas, todavía sin responder. A mí me interesa más que hagan el dibujo, que hagan la innovación
y de qué tamaño es el objeto real. Eso van a tener que investigarlo, ¿ya? Dependiendo, por ejemplo, si alguien quiere hacer un tren de verdad no va a medir 10 centímetros, ya no va a caber en su mano. Usted tiene que averiguar cuánto medía, por ejemplo, un ferrocarril estándar, cuántos metros, cuánto era de alto, de largo, de ancho, etcétera, ¿ya? Cuánto medía a lo mejor un telégrafo, si era de bolsillo, si era un mueble gigantesco, cuánto mide, por ejemplo, una máquina de coser. No es algo que cabe en cualquier lugar, ¿cierto? ¿Por qué creen que el diseño responde al requerimiento inicial? ¿Ya? Por ejemplo, innovar. Si ustedes hicieron un diseño donde colocaron un mango de material distinto, ¿por qué responde al requerimiento inicial? A lo mejor para que en este caso sea más fácil de tomar en la plancha. Veamos cómo era la plancha. La plancha aquí se ve que tenga un mango que tenga una buena forma de agarre, ¿o no? ¿Será fácil de agarrar o no? Se podrá resbalar la mano, se podrá quemar porque el metal a lo mejor transfiere calor, ¿cierto? Y a lo mejor si lo tenemos mucho rato los podemos quemar. A lo mejor podríamos colocarle un mango tipo ergonómico, así como los mangos de los paraguas, a lo mejor un mango como estas pistolitas de regar que tienen como la forma de los dedos, o como si fuera el mango de un arma, que están diseñadas para la forma de la mano, ¿cierto? Para poder agregarle. O a lo mejor darle, en vez de tremendas como semicírculo, hacerle una sola especie de mango, ¿ya? A lo mejor esa podría ser una innovación. Y finalmente, una vez que usted ya hizo el dibujo, tienen que responder estas preguntas respecto del mismo objeto que usted consideró para el diseño. ¿Cuándo se usaron por primera vez en Chile? Tendremos que investigar, por ejemplo, cuándo empezó a ser usada la plancha de carbón, ¿ya? En este caso era de carbón, ¿cierto? ¿Dónde se fabricaban? Si eran hechos acá en Chile, en otras partes, si era artesanal, si era industrial, si lo vendían así en tienda o cada persona lo fabricaba a su estilo, no sé. ¿Quiénes eran los usuarios de ese producto? O sea, cualquier persona lo podía usar. ¿Quién eran los que realmente lo empleaban? ¿Cómo impactaron estos objetos en las personas? O sea, si fue para bien o fue para mal el impacto. Y por último, ¿cómo impacta hoy su evolución? ¿Ya? O sea, la plancha en la actualidad, ¿cómo impactó? ¿Facilitó el trabajo? ¿Evitó accidentes? Por ejemplo, antiguamente había que tener carbón, pero no toda la gente tenía carbón, una chimenea o brasas para calentar una plancha. Hay gente que vive, por ejemplo, en un departamento. ¿Tendrán disponibilidad para prender fuego y hacer brasa en carbón o no? ¿Qué creen ustedes? No, entonces una plancha eléctrica solucionó ese problema, ¿no? Exacto, ¿cierto? Además, todos sabemos que el carbón es una tecnología y una fuente de energía contaminante. Por lo tanto, si queremos mejorar un poco el medio ambiente, obviamente la electricidad es mucho más amigable que el carbón, pero no es 100% no contaminante. La electricidad igual contamina, pero no tanto como otra. Por lo tanto, tienen que responder entonces esas preguntas en sus cuadernos. ¿Lo anotaron o no? Lo voy a dejar un tiempo ahí. Muy bien, pantallazo es bastante útil. Es más fácil, pero recuerden que yo también voy a compartir esto en el grupo, así que si alguien no lo alcanzó a anotar, no lo entendió, no hay ningún problema. La idea es que ustedes tengan en claro lo siguiente. Primero, elegir uno de los 6 objetos que vimos ahí, ¿cierto? Y dibujarlo, pero ustedes van a modificar ese objeto agregándole una innovación tecnológica. Ojo, tiene que ser de los productos antiguos. No me van a dibujar un tren moderno ni una plancha eléctrica de ahora, porque eso ya es como más moderno, ¿cierto? Y ya ahí se notó un cambio y una innovación. A mí me gustaría que si estuviéramos en esa época, ustedes pensaran qué le podrían agregar. ¿Qué cosas le podrían cambiar al diseño, a la tecnología, a la forma de uso, a lo mejor al material que van a emplear para construirlo? Y pensemos en cómo podríamos mejorar o innovar en ese sentido. Por ejemplo, si cambiamos los materiales para que sean a lo mejor más fáciles de conseguir, manejar, transformar, construir o para que valga menos.
A lo mejor un diseño para que sea más fácil de manejar, para que sea más ergonómico, más amigable con la mano, por ejemplo, de una persona, más atractivo para venderlo a lo mejor, ya para que la gente diga, uy, qué bonito ese producto, me gusta, yo lo llevo, yo lo quiero comprar, y el otro no, a lo mejor porque no es muy útil. O para que a lo mejor sea más eficiente, a lo mejor consuma menos energía, cueste menos su manejo, manipulación, etcétera. Finalmente, ustedes van a tener que responder preguntas relacionadas con este objeto a partir de una investigación que tienen que hacer sobre cómo fueron usados por primera vez, cuándo fueron usados por primera vez en nuestro país, una fecha aproximada, no el día exacto. Por ejemplo, a las 5 de la mañana del día 3 de mayo del 2021 se construyó la primera máquina de escribir. No. Puede ser, por ejemplo, en Chile, ya en Chile, ojo, dicen Chile, porque a lo mejor el ferrocarril lo inventaron en Inglaterra. ¿En qué siglo? A lo mejor en el siglo XVIII. Pero ¿cuándo llegó a Chile? En el siglo XIX. O sea, no quiero una fecha exacta. A lo mejor van a encontrar la fecha exacta, por ejemplo, a mediados del año 1850. Y a lo mejor si lo van más exacto, van a decir ya, el primer ferrocarril que llegó a Chile fue el ferrocarril de Copiapó Caldera, que llegó al país en tal fecha, en tal mes y se inauguró tal día. Pero a mí me interesa más bien que ustedes sepan en qué fecha apareció por primera vez el producto en nuestro país. Porque les vuelvo a recordar, a lo mejor este producto no es chileno, sino que fue inventado a lo mejor en otros lugares y después llegó a nuestro país, como siempre suele ocurrir. Por ejemplo, inventan un nuevo teléfono y ese teléfono no lo inventaron acá en Chile, sino que lo inventaron en Estados Unidos, después lo fabricaron en otro lugar o en el mismo país y después lo venden acá en nuestro país, a lo mejor un mes, un año, un tiempo después, ¿ya? Entonces ahí va a ir variando. Hoy día casi todo instantáneo, una vez que fabrican algo y lo venden, lo empiezan a exportar a todo el mundo inmediatamente. Pero antiguamente no era así, tardaba mucho en llegar a algunas tecnologías. ¿Dónde se fabricaban? Por ejemplo, ya, el ferrocarril, ¿dónde lo fabricaban? Si lo hacían en nuestro país o en el extranjero. ¿Quién eran los usuarios? ¿Quiénes usaban, por ejemplo, el tren? ¿Quiénes usaban la máquina de escribir? Lo usaban los estudiantes, lo usaban los comerciantes, lo usaban secretarias, lo usaban oficinas, militares. ¿Quiénes fueron los que usaban, por ejemplo, la máquina de escribir? ¿Sí? Sí, todavía en notaría existe el uso de máquinas de escribir porque es como parte de la tradición. Hoy día están las computadoras que tienen la función de escritura, ¿ya? Pero siguen existiendo en algunos lugares máquinas de escribir. Incluso hay máquinas de escribir un poco más modernas que usan electricidad y cinta con teclado como de computadora, pero que no tienen estas maquinitas de fierro por dentro que van pegándole a la hoja con la forma o el diseño del símbolo, porque también tenían símbolos, ¿ya? Por ejemplo, números, asteriscos, gatos, guión, etc. ¿Cómo impactaron estos objetos en las personas? Por ejemplo, el ferrocarril. ¿Qué ventajas le significó a la gente de la época el uso del ferrocarril? ¿Qué significó para la gente tener una lámpara de gas? ¿Qué cosa le facilitó a la gente el telégrafo, por ejemplo? Porque si antes no se podían comunicar con sonidos como el teléfono, el telégrafo vino a solucionar algo que a lo mejor no existía. ¿Y cómo se comunicaban antes? A lo mejor. ¿Y cómo impacta hoy día su evolución? Por ejemplo, el telégrafo, ¿en qué habrá evolucionado hoy día? Hoy día no tenemos telégrafo, pero tenemos algo que nos permite usar electricidad para comunicarnos. ¿Qué cosa será? El teléfono. Hoy día ustedes están en sus teléfonos celulares, sus tablets, sus computadoras, ya los teléfonos fijos, los teléfonos de esquina, los teléfonos públicos, pero solucionaron el problema que tenía antiguamente el telégrafo, que era comunicarnos usando señales eléctricas, pero el teléfono, a diferencia del telégrafo, no manda código, sino que manda la voz. Incluso hoy día manda imágenes, podemos vernos a través de video, entonces ya es un cambio bastante notorio. Pero todo eso requirió de innovación, desarrollo y tecnología. Cuando ustedes hagan su trabajito, le va a salir todo muy bien, ¿ya? Espero que sea así, que me salga todo bien, como aparezco yo ahí en el letrerito que dice todo me sale muy bien. Estoy lleno de letreros por todos lados, que soy yo, en este caso, el que está trabajando. En el caso de ustedes tienen que hacer eso, ya, una actividad.
Y aquí al ladito, no sé si ustedes verán, tengo aquí un esquema en blanco. ¿Lo ven o no? No, esto es un ejemplo. Yo les quiero mostrar, por ejemplo, el teléfono. ¿Mm? ¿Las preguntas? Sí, como una foto. Lo hacen en su cuaderno y la actividad le sacan foto y me la mandan a WhatsApp. ¿Ya? Esa va a ser la actividad. Lo ideal es lo antes posible, pero también puede ser mañana, miércoles, ojalá dentro de la semana, pero mientras antes mejor porque así no se acumulan o se les olvida la tarea. ¿Ya? O lo pueden hacer hoy día. Es cortito nomás, si ustedes dibujan algo. Acá tengo un caso de un teléfono. Obviamente no está relacionado con lo anterior, pero sí podríamos relacionarlo con el telégrafo. El teléfono, que ustedes conocen en la actualidad, es bastante común el diseño, ya que todos tienen una pantalla, ya casi no usan botones, tienen una forma de barra, ya, pero antiguamente los celulares no eran todos iguales, había muchos diseños de celulares. Antiguamente, cuando yo conocí los teléfonos, eran más divertidos los teléfonos, eran más únicos. Hoy día son casi todos iguales. Lo único que cambia es el tamaño de la pantalla, el procesador y la marca, nada más, pero son casi todos los mismos, porque tienen todo esto es pantalla, ¿cierto? Uno puede tocar la pantalla y puede hacer lo que quiera sobre ella, ¿cierto? Tienen casi todos, o sea, ya casi no todos, perdón, no todos tienen botones, casi ha ido desapareciendo. Los únicos botones que tienen los teléfonos de ahora modernos son los que están aquí al ladito, que es un botón para apagar y prender el teléfono y dos botones para subir y bajar el volumen, como que nada más, ¿cierto? E incluso ya hay algunos que no necesitan casi ni botones de volumen porque lo podemos controlar con alguna barrita o algún gesto táctil, ¿ya? Pero todos tenemos acá, por ejemplo, nuestro teléfono, que este le podríamos claramente colocar como ¿cierto? Como el famoso iPhone, porque esta es como la silueta típica del iPhone, ¿cierto? Exacto, comandos por voz. Eso quiere decir que ya tiene tecnología bastante más actualizada. Lo que no aparece en esto es que, por ejemplo, aquí en algunos teléfonos vienen las famosas camaritas, otros la agregan acá. Ahora es más pantalla, porque por aquí arriba están las pantallas, ocupan casi todo el espacio disponible. Y por lo tanto, en este caso, tendríamos que colocar aquí como proyecto, nosotros vamos a mejorar un teléfono, ¿cierto? Y por ejemplo, dentro de la fecha podríamos colocarlo que vamos a actualizarlo ahora en mayo del 2021, ¿ya? El autor, y ahí coloca su nombre como una ficha. ¿Qué vamos a agregar como nota? Por ejemplo, vamos a innovar en el teléfono agregándole, no sé, al teléfono que ya ustedes conocen le podríamos agregar lo siguiente. ¿Por qué le quiero agregar un ventilador trasero? Ya, ¿y por qué se sobrecalienta? Muy bien, ¿y por qué se sobrecalientan los teléfonos? Muy bien, para optimizar las apps, ¿cierto? Las aplicaciones y juegos en este caso. Generalmente las aplicaciones pesadas consumen mucha energía de un teléfono en la actualidad. Lo mismo de los computadores, que mientras más gasto energético o el procesador requiere más recursos para agilizar las tareas, se genera un consumo de energía elevado. Y este consumo de energía genera también calor. Lamentablemente la tecnología funciona con temperaturas más bajas. A diferencia de los vehículos que necesitan calor para funcionar bien, la tecnología digital o electrónica necesita temperaturas bajas para funcionar. A mayor temperatura lo que pasa es que los componentes eléctricos o los componentes que van soldados, por ejemplo, a las placas de los circuitos electrónicos de un dispositivo. ¿Qué cosa? No, esto es un ejemplo. Recuerden que ustedes tienen que innovar uno de estos. Innovarle nomás. Pero este era un caso.
la idea es que en la plantilla, en el bosquejo, ustedes dibujen, como en este caso, ven que el dibujo no tiene colores, sino que está en blanco. Solamente se ven líneas que representan un parlante, donde iría la pantalla, el botón y la silueta. Algo así tendrían que dibujar ustedes, por ejemplo, una plancha, ¿ya? Le dibujan la silueta nomás, no lo pintan ni nada. Pero a través de líneas en su dibujo ustedes le colocan, por ejemplo, ya. Vamos a colocarle que con lápiz negro, vamos a usar la regla, ¿ya? Vamos a cambiar el ángulo. Vamos a dejar también que se conecte Eduardo Jara. Se está conectando igual a la clase. Por ejemplo, vamos a dibujarle ahí una línea. Y con la regla nosotros ahí vamos a dibujarle una línea, ¿ya? Vamos a dibujarle otra línea. Y movemos la regla. Ustedes pueden hacer algo similar, ¿ya? Van a dibujar, por ejemplo, la silueta del objeto que eligieron. Y una vez que tengamos estas líneas, vamos a poder entonces etiquetarles. Por ejemplo, ¿qué significa esta línea? ¿Ya? Vamos a agregarle aquí botón de encendido, ¿ya? Y una vez que agregamos esa etiqueta, lo ubicamos ahí. Eso quiere decir que esa línea que va ahí y que apunta a esa de acá, ¿qué representa? Exacto. Entonces vamos haciendo otra etiqueta. Ahí le podemos escribir subir volumen. Entonces esta etiqueta de acá representa, o esa línea representa que ese botón que está ahí es para subir el volumen. Obviamente nos falta otro, perdón, este lo vamos a sacar. Bajar volumen, ya. Y esto lo agregamos ahí, lo enlazamos. Entonces este botón es subir volumen, bajar volumen. Si queremos seguir haciendo etiquetas, vamos a tener ahora nuestra regla nuevamente y podemos seguir dibujando líneas sobre nuestro objeto. Por ejemplo, lo voy a hacer una línea que vaya de ahí hasta ahí, ¿sí? Sí, lo que se conoce como obsolescencia programada. Muy bien. Qué bien que conozca esa situación. Y no es solamente la compañía de la manzanita, son en general todos los productos. Es porque a principios del siglo XX, cuando Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se transformó en la máxima potencia industrial, reemplazando a Inglaterra, Alemania y Francia, que fueron los principales países afectados por las consecuencias de la guerra, Estados Unidos vivió los famosos años 20, o los locos años 20, como se les conocía en ese tiempo. Y en esa época Estados Unidos creó una industria muy poderosa que abarcó grandes mercados internacionales. Pero cometieron un error. Hicieron tantas cosas con buenos materiales y utilizando obviamente mano de obra calificada para demostrar que el producto americano era de calidad, que era tan bueno el producto que era casi indestructible o duraba mucho tiempo. Y llegó un punto en que la gente tenía, por ejemplo, si Estados Unidos fabricaba radios por millones de unidades y los vendieron en todas partes del mundo, después la gente no empezó a comprar más radios y la fábrica de radios se empezó a preguntar ¿por qué la gente no compra radio? Y era porque todos ya tenían radio. Entonces se dieron cuenta de que la habían embarrado. En buen chileno, la embarraron. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que pasó? Ya, o sea, exacto, nadie compró más porque ya todos tenían radio. ¿Para qué querían comprar otra radio si ya tenían una en la casa? Entonces, ahí se dieron cuenta de que las cosas tenían que tener una cierta duración o tiempo de vida del producto. ¿Para qué? Para que cuando se eche a perder o aparezca una nueva tecnología, la gente siga comprando y renovando y cambiando el producto.
Eso es lo que se le conoce como la obsolescencia programada. No es que en realidad el producto deje de funcionar, claro, hay algunas piezas que se echan a perder por su desgaste natural, como en este caso, por ejemplo, las baterías, el teclado, las pantallas, pero en sí algunas partes de un producto tecnológico siguen funcionando. De hecho, se reutilizan muchas piezas de productos ya usados o en desuso. Hoy día, por ejemplo, la compañía Entel está vendiendo en la televisión, ofreciendo teléfonos pero reusados o reacondicionados, que son teléfonos que la gente dio de baja pero lo consiguió Entel, le cambió una pieza, a lo mejor una batería, le cambió la cámara, a lo mejor se le rompió el cristal de la pantalla y ellos se la reemplazaron y lo vuelven a poner en operatividad y la gente lo puede comprar otra vez, pero a un precio más bajo, pero sin tener que gastar nuevamente en construir otro teléfono. Esa sería una opción para reducir, por ejemplo, el consumo, abaratar costos porque ya el producto está hecho, lo único que había que repararle alguna pieza en particular y volver a venderlo. Pero en la actualidad, por ejemplo, está ese problema de los teléfonos iPhone, que acá en Chile hubo una demanda contra iPhone y que los usuarios ganaron. Históricamente en ninguna otra parte del mundo se había logrado eso, pero en Chile sí se pudo, en donde los usuarios de los iPhone 5 y otros productos de Apple demandaron a la compañía y ella tiene que pagar el daño, entre comillas, porque uno piensa que un producto le va a durar cierto tiempo y va a ser bueno. Pero también hay que tener claro de que los productos se desgastan. Por ejemplo, un auto no te va a durar toda la vida. Antiguamente los autos sí están diseñados para durar toda la vida, pero hoy día los autos ¿cuánto duran? 5 años y se tienen que cambiar. ¿Cuántos años dura un computador? 7 años. Yo tengo mi computadora que está ya en proceso de falla porque ya la cámara no responde, el teclado a veces se me pega y no llego a sacar rabia con el teclado porque justo lo necesito para trabajar. Y tuve que comprarme otro. Entonces, cuando me llegue ahí voy a tener ya un dispositivo para trabajar y el anterior a lo mejor lo voy a tener que reacondicionar, formatear o reparar para que sigan funcionando un tiempo más. Entonces no es como antes, por ejemplo, yo conozco acá un caso de una vecina que tiene un refrigerador que tiene 100 años y sigue funcionando. Un refrigerador de metal, de puerta blanca, gigante, pesado, y sigue funcionando. Pero los refrigeradores de ahora son de plástico, duran poquito, son más modernos, pesan menos, pero duran menos. Además, por ejemplo, si hoy día me compro un refrigerador que tiene 2 puertas, en 5 años más aparece un refrigerador con 3 puertas. Después viene con 4 puertas, parece closet ya. Si no encuentro la mantequilla, encuentro los zapatos botados. Si no encuentro el yogur, a lo mejor encuentro ahí encuentro los calzoncillos. Exacto. De hecho, ahora vienen refrigeradores que en la puerta tienen pantallas con acceso a internet. Poco más uno está navegando y chateando por el refrigerador y después abre la puerta, saca una bebida y sigue chateando. Exacto, los Samsung, el G, está Fensa, Mademsa. Después apareció el refrigerador que uno le colocaba un vasito y dispensaba agua o bebida heladita o botaba hielito. Entonces, decía la gente, yo quiero ese refrigerador, vamos comprando. Después, ¿qué le agregaron? Refrigeradores que... Exacto, refrigeradores que te van a hablar después. Te van a preguntar, ¿qué quieres comer? Tengo esto, esto, esto. Ah, ya, listo, vamos cambiando el refrigerador. Y no es chiste. Si ustedes miren, están viendo que se está aplicando hoy día la revolución tecnológica de la actualidad. Exacto. La revolución tecnológica actual no es crear más pantallas, más baterías, más dispositivos, es crear inteligencia artificial. Esa es la tecnología del futuro. Todos los productos que ya tenemos van a seguir siendo casi iguales. Lo único que le van a agregar ahora es un procesador con inteligencia artificial que facilite las cosas. Por ejemplo, ya no tengo que andar yo escribiendo o moviendo un botón, sino que tengo que hablar y la inteligencia artificial va a reconocer mi voz, necesita estar conectada a internet y va a hacer las cosas que yo le pida. Por ejemplo, Cortana abre las persianas de la ventana de la pieza de los niños para que despierten y con un motorcito va a abrir las cortinas, ¿ya?
Cortana, enciende las luces del baño. Ya. A lo mejor llamo al auto, Jarvis, enciende el motor, que en 5 minutos más voy a salir y quiero que esté el motor calentito para que el auto esté llegar y salir. Así como Iron Man, que tenía su propio asistente digital, Jarvis, después cambió a Verónica, y así le facilitaba la vida, porque ¿qué hacía Iron Man, Tony Stark? Hablaba nomás. Y todo lo demás lo hacía automáticamente. Ya, chicos, entonces, por ejemplo, en este esquema ustedes van a ver que yo tengo aquí un dibujo de un teléfono en blanco. No dice marca en general, yo le puse ahí que podía ser un iPhone, porque es como la silueta típica del iPhone, pero podría ser cualquier marca, cualquier teléfono, ¿ya? Por ejemplo, yo le pondría, en vez del loguito de la manzana, le haría otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, el logo que tiene el iPhone es la típica manzana, ¿ya? Podría ser Motorola, podría ser una N, podría ser una G, una S, ¿ya? Por ejemplo, muy bien. Entonces yo voy a hacer el logo de una pera. Entonces en vez de ser un apple es un peach, una perita, una pera. ¿Ya? Así que ahí tenemos nuestro teléfono de pera. Si usted no quiere esperar más, cómprese una perita, ¿ya? Y comuníquese con sus familiares. Entonces, también. Entonces, por ejemplo, en el dibujo técnico ustedes van a tener que dibujar la silueta, la forma de, por ejemplo, si ustedes quieren hacer la plancha de carbón, van a tener que hacerla, pero también le van a tener que dibujar las innovaciones que le van a ir agregando. Por ejemplo, en este caso, aquí el dibujo no traía un espacio donde va a ir una cámara. Entonces yo le dibujo, a lo mejor yo quiero que tenga una cámara frontal, o que tenga algún sensor en este sector, ¿ya? Este va a ser el parlante, esta es la cámara, y usted le va a ir identificando. La cosa es que se vea que usted modificó o adaptó el producto. Por ejemplo, acá no estaban los botones de encendido ni de volumen o de apagado. Y le agregué yo, le puse botón de encendido, es este, subir y bajar volumen, aquí estaría el menú principal. A lo mejor acá abajo yo le puedo colocar el puerto de carga, los parlantes, el altavoz, micrófono. Esta sería la pantalla y así un montón de detalles que tiene cualquier producto tecnológico. Si ustedes ven acá, hay dos imágenes nuevamente del mismo dispositivo, porque se pueden utilizar varias imágenes. Lo que falta a lo mejor sería una imagen de lado, cómo se ve el teléfono de lado, cómo se ve por arriba, por abajo o por detrás. Y esos son dibujos técnicos, ¿ya? ¿Ustedes han visto los manuales de usuario de, no sé, si ustedes compraron un teléfono, han visto los manuales, ¿no? Que dicen, esta es la pantalla, este es el teclado. Ya, mucha gente ni lee los manuales porque ya sabe cómo son casi todos los teléfonos. Pero a veces necesitamos saber, ¿y este hoyito que tiene aquí para qué? No es el micrófono. Ah, busco en el manual. Ah, este agujero, si yo le pongo una aguja o un objeto metálico puntiagudo duro, sirve para resetear el teléfono en caso de emergencia. Ah, era para eso. ¿O para qué sirve este componente? Este botón, ¿para qué lo que es? Ah, es para bloquear a lo mejor la cámara o las huellas dactilares, para que no se aprieten los botones en caso de estar en el bolsillo por accidente. Entonces hay que ir viendo cosas que se le pueden agregar, pequeños detalles que cambian o marcan la diferencia. Por ejemplo, el iPhone no fue el primer teléfono con pantalla táctil del mundo, pero sí fue el primer teléfono que venía con un asistente para colocarle aplicaciones, donde uno podía descargar aplicaciones desde internet. Casi todos los teléfonos antiguos que sí tenían pantallas táctiles, antes del iPhone o del Android, por ejemplo Samsung, Nokia, Motorola, Sony Ericsson en ese tiempo, sacaron teléfonos con pantallas táctiles, pero no podíamos instalarle aplicaciones o juegos. Casi todo venía precargado. Entonces era como muy fome, porque teníamos una sola aplicación para escuchar música, algunos no tenían para ver ni video, otros no permitían jugar, y los juegos que venían eran muy básicos. Pero hoy día, ¿qué hace usted? Si no quiere el Spotify, baja y descarga otra aplicación de música. Si usted quiere ver películas,
Tiene, por ejemplo, la aplicación de Disney Plus, de Netflix, de Amazon Prime y de cualquier otro. Puedes ver YouTube, puedes descargarlo. Exacto, pero está la posibilidad de personalizar el teléfono, que antes no existía. Dígame. ¿Sí? Shh, silencio. ¿Ya? Yo de hecho me compré hace un tiempo atrás el Nokia 3220. O sea, 3320. Eh, exacto. El primer Nokia, o sea, mi primer teléfono fue ese. Y lo compré por nostalgia, para recordar cómo era tener ese teléfono. Y comparándolo con el teléfono que tengo ahora, es súper chiquitita la pantalla, los botones apenas me cabe en la mano. El teléfono que tengo ahora y el Nokia, lo podía apretar en el puño y listo. Exacto. Ya chicos, ¿sí? Mish. La comodidad hecha persona. Ya, exacto. Ya. Bien muchachos, entonces le alcanzaron a sacar copia entonces a la actividad, ¿cierto? Ya. Con eso yo doy terminada la clase del día de hoy y voy a ir agregando esta información pronto al correo, o sea, al grupo de WhatsApp, para que después lo puedan revisar sin ningún problema, con más tranquilidad. Ya chicos, sin nada más que agregar, yo me despido por el día de hoy y nos estaremos viendo el día de mañana. Tenemos clase, ¿cierto? Tenemos historia, sí, mañana. Así que mañana nos vemos tempranito para continuar con nuestra clase de la semana. Les recuerdo, las guías de tecnología número 3 ya están en la plataforma del IRMI. Voy a subir también las de historia. Y cuando estén las fechas para ir a retirarlas en el colegio, se va a avisar para que los papás puedan ir a buscarlas. Todavía no vayan, ¿ya? Porque todavía no está la fecha. Puede ser entre mañana o el miércoles que pueden ir a retirar esos materiales al colegio. Pero se va a ir confirmando porque va a ser por ciclo, ¿ya? Ya chicos, que estén bien, se cuidan, vayan a almorzar, pueden salir a recreo. Chao. Ah, muchas gracias. Gracias por el saludo. Sí. Nos vemos. Hello, Moto. Nos vemos. De adamantium mejor, pues, más que vibranio. Prefiero que sea de adamantium. Ya, nos vemos. Cuídense.